Vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel capítulo 1. El libro de Daniel vivió por ahí del año 600, o se data esta parte antes de Cristo. Esto que le sucedió al pueblo de Judá, a Israel, fue que habían sido tomados presos, habían sido invadidos, debido a que el pueblo venía de una situación ya de rebeldía, de desobediencia, de desacato a la ley, a los mandamientos de Dios. Y Dios en su misericordia usa a este rey para traer disciplina y juicio a Judá. De tal manera que usa al profeta Jeremías para anunciarle que se iban a ir 70 años de exilio, iban a estar allá, y les recomienda que estuvieran allá, que vivieran en Babilonia, que estuvieran en ese lugar, pero que no se olvidaran de Dios, que plantaran ahí sus casas, sus viñas, porque iba a ser un largo periodo de cautiverio en el cual iban a ser llevados el pueblo de Israel. Entonces se cumple, en esa ocasión se cumple la palabra, y es ahí donde Judá, su rey, es llevado a Babilonia. Babilonia representa y siempre ha representado una ciudad pagana. Babilonia representa en la Biblia el paganismo, lo mundano, lo carnal, lo esotérico, la brujería, la hechicería, la idolatría. El libro de Juan nos narra y nos dice, el apóstol Juan nos narra y nos dice en el libro de Apocalipsis acerca de la gran Babilonia, la gran ramera, y dice: salid de en medio de ella y no os hagáis partícipes de sus actividades. Entonces Babilonia es considerada como esa ciudad pagana, como esa ciudad mundana, como esa ciudad, como ese país donde habitaba la maldad y la iniquidad. Y dicho esto, el libro de Daniel se escribe para que nosotros podamos observar cómo el pueblo de Dios puede ser fiel en medio de tanta maldad y de tanta iniquidad, en medio de un gobierno insolente, en medio de un gobierno malvado y perverso, como lo fue Nabucodonosor, como lo fue Darío, como lo fueron esos hombres, como lo fue Artajerjes, que fue destruido y fue enjuiciado. El libro de Daniel nos revela cómo un cristiano puede permanecer fiel a Dios en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Que Dios nos ayude en esta tarde a poder extraer las verdades para que nos puedan alimentar, nos puedan impulsar y nos puedan hacer mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores ciudadanos, que podamos hacer las cosas y crear una mejor sociedad. ¿Estamos? Así que vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Nabucodonosor, le dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres,
puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Temo a mi señor el rey, dijo el jefe de los eunucos. Se lo dijo a Daniel: temo a mi señor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después como tus siervos, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Quiero hacer un paréntesis para que nosotros hagamos un paralelismo de la vida en la que estaba, o de la sociedad en que le tocó vivir a Daniel, a Misael, a Azarías, a Ananías, y de la vida en la que hoy nos ha tocado vivir, la sociedad en la que vivimos. Y vamos a hacer un paralelismo. Vivimos en un mundo que está cambiando a pasos agigantados cada día. Está moralmente enfermo y espiritualmente perdido. Un mundo que ha llegado el momento en que a lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo se le está llamando bueno. Vivimos en un mundo que está transformando sus valores y legalizando la maldad a pasos agigantados. Los tiempos que nos ha tocado vivir son de mucha turbulencia moral y espiritual. Vivimos tiempos de muchas tinieblas y oscuridad moral. Hoy muchas personas quieren suprimir la verdad y llenarse de engaño y de error. Nuestros gobiernos o nuestros gobiernos o autoridades han perdido el rumbo y hacen caso omiso a la verdad y a la realidad de las cosas. Están empeñados en establecer el desorden. Están empeñados en establecer la insensatez, la estupidez en el individuo, por mencionar algunas de estas, para que no piense usted que voy a hablarle nada más así al tanteo o sin razón. Algunas de esas insensatez que se están instaurando en nuestra sociedad. El aborto legal en todo el país. Dígame si no es algo insensato. Que ahora los hombres, las mujeres tengan el derecho de asesinar a los seres humanos, a los niños que están en formación en el vientre de su madre, donde debería ser el lugar más seguro, el lugar más auspiciado, más cuidado. Ahora en México es el lugar más peligroso para los niños que están en formación. Dígame si no es una estupidez que se ha legalizado.
Y esta legalización está motivada por el egoísmo, la vanidad, la promiscuidad, el orgullo, el dinero, la ambición, el empoderamiento de la mujer. Al fin, todos estos motivos son egoístas, engañosos y perversos en el hombre. La legalización de la droga o del cannabis. O ahora fluye el fentanilo en nuestro país y en otros países más. Ha sido cosa de pleito entre naciones. ¿Quién produce? ¿Quién vende? ¿Quién compra? ¿Y quién consume? Al final está legalizado y se ha legalizado la droga. Hermanos, ¿por qué? Porque quieren tener a la gente fuera de sí. Porque quieren experimentar un control sobre la vida de las personas. Hermano, las estadísticas nos dicen claramente que cuando se legaliza algún vicio, présteme atención, que cuando se ha legalizado algún vicio, lejos de reprimir o lejos de contener el consumo, se exponencia. Cuando se legalizó el alcohol, se exponenció el consumo de alcohol. Cuando se ha legalizado la droga, se ha exponenciado. Por mencionar algunos datos, escuche bien, en los Estados Unidos, en 1967, después de la legalización del aborto, se practicaron 57,160 abortos en ese año. Para el año 1996, ya se practicaban 1,5 millones de abortos. Están registrados. A la fecha, una empresa pro aborto ha dicho que se han practicado más de 60 millones de abortos en los Estados Unidos. De una manera cruel y despiadada han asesinado a los niños. ¿Está comprendiendo? Se legaliza la maldad, se exponencia más. Hermanos, por mencionar alguna de otra insensatez que se está legalizando. Présteme atención, y hoy mi objetivo no es molestar, que usted se vaya molesto, que usted se vaya, es que hablaron de esto, hablaron. Mi objetivo es que hablemos en verdad y hablemos con razón y con fundamento. Y estoy nada más en este momento postulando o poniendo en la situación en la que nos encontramos. La ideología de género, que está en vogue de maleducar a los niños desde las escuelas, confundiendo a los niños, haciendo creer que la sexualidad está en la mente y no en el cuerpo. Ellos dicen, tú eres lo que te percibes y no tus testigos biológicos. Si tú te percibes una mujer en un cuerpo de hombre, bueno, eres una mujer. Oye, pero el cuerpo dice que yo soy un hombre. Mis testigos biológicos, la genética dice que yo, bueno, pero si tú, esa es tu realidad y esa es tu verdad, lo que tú quieras hacer. Dígame si no está sucediendo esto en nuestro país, en nuestra sociedad. Sí, esa ideología que hoy está entronada desde el auspicio del gobierno y con todo el apoyo del mismo gobierno, porque quiero decirles que si no estuvieran sentados donde están, no tendrían ningún poder. La gente que tiene sentido común, razón, lógica, intuición, inmediatamente desecharía esa situación. Pero como hoy se encuentran empoderados, como hoy se encuentran sentados en el gobierno, como hoy se encuentran auspiciados y alimentados y facilitados por el gobierno, entonces han tenido fuerza y están haciendo desbalancear a nuestra sociedad. Hoy vemos un ataque de manera contundente a la familia, de manera terrible a la familia, con los supuestos matrimonios igualitarios, con los divorcios express, con la unión libre, con los padres solteros, con la nueva diversidad de familias que quieren acuñar en la sociedad, en nuestros libros actuales que les acaban de repartir, la diversidad de familias. Estamos comprendiendo. Hay un ataque descomunal en contra de la familia y que nosotros como cristianos y como iglesia hemos sido llamados a detener por medio de la palabra de Dios, por medio de la verdad. Las familias están siendo atacadas. Vemos una destrucción en los valores.
¿Cuál sería la razón por qué están empeñados en atacar a la familia? Mire, como se nos ha enseñado desde la primaria, la familia es el núcleo de la sociedad. Usted destruye la familia, destruye una sociedad. Usted desvincula al ser humano de su familia y se vuelve fácilmente manipulable, se vuelve fácilmente vulnerable. Hermanos, la familia, en la familia aguantamos todo. ¿Está de acuerdo? La familia ha aguantado guerras. Ahí está. Pandemias. Puede pasar todo, te puedes quedar sin trabajo, te puedes quedar sin dinero, te puedes quedar sin ropa, pero si te quedas, estás con tu familia, estás gustoso. ¿Está de acuerdo? O sea, la familia es importante. Entonces, ¿qué han hecho estos hombres perversos que quieren gobernar el mundo? Quieren destruir la familia. Porque saben que cuando un ser humano no tiene familia, se hace más manipulable, más gobernable, más fácil de conducir. La familia es el obstáculo muchas veces para el gobierno que quiere mandar y gobernar a todos los seres humanos. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué dice la palabra de Dios en la familia? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? El padre. La madre es la ayuda idónea. Y cada uno tiene funciones muy privilegiadas cada uno. No somos un matrimonio que estamos para pelear, sino estamos para complementarnos. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Pero qué han querido hacer? Luchas de sexos. Luchas, ahora quién tiene más poder, el hombre o la mujer. Ahora quién es el que está más empoderado. ¿Está comprendiendo? Vivimos en una sociedad que se está convulsionando cada día más por todo esto. Cuando se pierde el ser humano, cuando se pierde la familia, les decía, el ser humano se hace más vulnerable. Hoy vemos, hermanos, otro mal que nos ha llegado, el feminismo. Y quiero hacer claro, hay un feminismo sano que tuvo sus inicios con ideas sanas, correctas y propias, en defensa de la mujer, para darle valor a la mujer, para darle participación, para dignificar a la mujer. Es más, quiero decirle que quien más ha pugnado por darle valor a la mujer es el cristianismo. Cristo Jesús encontró una mujer que había tenido 6 maridos, una mujer samaritana, una mujer que era despreciada. Jesús se sentó, le enseñó, la amó, la perdonó, se mostró a él, se reveló a él, la salvó. ¿Está comprendiendo? El cristianismo pugna por el valor y la dignidad de la mujer. Pero hoy se ha levantado un feminismo que más bien deberíamos llamar embrismo. ¿Sí? El embrismo, así como en un momento fue el machismo, hoy es el embrismo. ¿Por qué? Donde ninguno de estos movimientos representan a una mujer genuina y verdadera. Ellos o esos movimientos mal llamados feministas representan otras cosas, menos a las mujeres. Ellas hablan de odio al varón, de muerte al macho. ¿Ha escuchado usted eso? Eso nada tiene que ver. Y ha sido auspiciado por nuestro gobierno. Nos pudiéramos pasar hablando de una serie de muchos males. Los males que estamos ahora viviendo en nuestro país, la inseguridad, la muerte, la maldad, la iniquidad que ha llegado a extremo. Pero también a nivel mundial, las guerras, el hambre, todos los conflictos que hay entre naciones. Algo está sucediendo. Algo está pasando. ¿Qué sucedió en el tiempo de Daniel? La ciudad de Judá fue destruida, dice la palabra.
El libro de Jeremías, en el libro de Lamentaciones que lo escribe el profeta Jeremías, nos narra, y usted puede leer todo lo que le sucedió a Jerusalén, todo lo que le sucedió a Judá. Fueron cosas terribles, cosas desgarradoras. Y Daniel vio todo esto que le había sucedido. Y a Daniel dice la palabra que se lo llevaron cautivo juntamente con el rey de Judá. Estamos en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Y ahora, dicho todo esto, tenemos un paralelismo similar. ¿Está de acuerdo conmigo? Y vamos a ver qué pasó. Mire, dice la palabra que en el libro de Daniel, versículo 1, el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿Qué vamos entendiendo aquí primeramente? Daniel comprende, Daniel, el profeta Daniel, sabe que todo esto es producto de la obra de Dios y que Dios tiene control de todas las cosas. Dice el texto, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Joacim había sido un rey perverso, un rey malvado. Y dice la palabra en muchas ocasiones que Dios establece reyes o gente que gobierna o autoridades muchas veces para castigar a ciertas naciones. ¿Sí me explico? A veces somos una nación que está viviendo en cosas malas, en cosas perversas, en iniquidad, en maldad, en vicios, en sexo promiscuo, en todo ello. Y Dios en su misericordia y en su justicia permite que llegue un rey o un gobernador perverso para poder detener todas estas cosas. Y empiece a veces a haber escasez, a veces a haber necesidad, empiece a haber cosas. Porque en medio a veces de nuestra maldad como seres humanos, como sociedad, no hemos sido obedientes a Él. ¿Está comprendiendo? Y mire, aquí hay una verdad que quisiera que usted se lleve en este día. Dice el texto, el Señor entregó en sus manos. En otras palabras, Daniel explica que Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios fue quien le dio la victoria a Nabucodonosor. Daniel ve que Dios domina las circunstancias. Nada de lo que sucede está fuera de la voluntad de Dios. Daniel sabe que Dios gobierna todo y está por encima de todo, pues es soberano. ¿Estamos comprendiendo? Si usted lee después, le invito a que usted lea en su casa el libro de Daniel. Usted va a ver que Dios está sobre la vida de Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor no le dio gloria a Dios, Dios quebrantó a Nabucodonosor y le retiró el entendimiento, y Nabucodonosor se volvió loco y empezó a comer con los animales, con las bestias, a dormir. Nabucodonosor, no sé, le dio una esquizofrenia, empezó a caminar mal y parecía un animal. Hasta que Nabucodonosor levantó los ojos a Dios y se humilló y reconoció que de él viene el poder y le dio gloria, entonces le fue devuelto. ¿Está comprendiendo? Nuestro Dios gobierna sobre todos, sobre todas las autoridades, sobre todos los presidentes, sobre todos los gobernadores. Dios gobierna. Y ellos un día también darán cuenta. Y ellos un día, Dios vigila lo que ellos están haciendo. Y mire, este hombre, ¿qué hizo? Extrajo. Él lo que empezó a hacer, destruyó Jerusalén, lo sitió, dejó a la gente más pobre y dijo, vamos a traer a los príncipes, a los que eran de la realeza, a lo mejorcito empezó. Y en verdad lo hicieron. Dice el texto, en el versículo 3, usted ahí dice que Nabucodonosor le dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje de los príncipes. Muchachos, ¿qué plan tenía Nabucodonosor? Hoy se ha acuñado un término que se le ha llamado deconstrucción. Deconstruir. Deconstruir es
quitar algo que ya estaba establecido para empezar a establecer nuevas cosas. La deconstrucción es similar a la destrucción, nada más que la destrucción es como muy momentánea. Es como una revolución que destruye. La deconstrucción es como una evolución en la que se empieza a deconstruir las cosas. Se empiezan a destruir de manera paulatina, sigilosa, engañosa las cosas. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Él ordenó un plan y orquestó un plan para deconstruir en el corazón de esos jóvenes el amor a Dios, la fidelidad a Dios, la fe en Dios. ¿Está comprendiendo? ¿Qué empezó a hacer Nabucodonosor? Dice que trajo, digámoslo, dice, escoge a muchachos y aún entre más pequeños, yo creo que es mejor. Y es lo que hoy están haciendo los que quieren deconstruir esta sociedad. Agarrar a los niños y decirles, no, las niñas, vea lo que dicen los libros perversos. Las niñas tienen vulva, pero algunas tienen pene, dicen. Los niños tienen pene, pero algunos tienen vulva. Vea nada más el engaño y la perversidad. Y ahora la familia no es, puede ser mamá, mamá, papá, papá, etcétera. Son sus ideas y sus engaños que están tratando de establecer en nuestra sociedad. Y vamos a ir haciendo un paralelismo, ¿les parece bien? Para que vayamos viendo cómo se va dando esto. ¿Sí? Toman a estos muchachos. Hermanos, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Es un principio, es una verdad. Si yo instruyo a un niño en el camino correcto, cuando sea viejo no se va a apartar. Le va a costar, pero si usted lo instruye en el camino malo, en el camino del engaño, en el camino de la falsedad, le va a costar trabajo apartarse también de ello, porque es un principio. ¿Sí? Entonces les manda. Dice el texto que eran gente noble, gente vinculada al rey, así como que gente de buena genética. Y dice el texto ahí en el versículo 4, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, no hubiese defecto alguno, que no estuvieran quizá enfermos o físicamente mal, o de sus facultades que no estuvieran también enfermos. En otras palabras, que estuvieran bien de salud física y mental. Y dice el texto ahí, y de buen parecer. ¿Está conmigo? En otras palabras, que se vieran bien. O sea, que a primera vista se vieran presentables, con presencia, gallardos, fuertes, vigorosos, sanos. ¿Sí? O sea, abuelo de pájaro, como cuando hacen los visores de algunos grupos, van y ven, empiezan a ver, no, mira, yo creo que aquel que no, este sí, este se cansa rápido, este no. Hicieron una selección primaria. Después hicieron probablemente una selección psicológica, psicométrica, algo pasó. Dice ahí el texto, versículo de ahí siguiente, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, querían gente inteligente, gente entendida, gente con buen coeficiente intelectual y con coeficiente emocional, gente muy capaz. En otras palabras, como le llaman, con manejo o con capacidad de manejo social. ¿Sí? Gente con razón, con análisis, con sentido común, que sea gente crítica, analítica, reflexiva. Empezaron a agarrar lo mejorcito. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Dice el texto. Ahí está conmigo. ¿No se ha ido? Dice ahí, idóneos, versículo 4, idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñasen las letras y las lenguas. ¿Cuál era el programa? Vamos a empezar a enseñarles nuestra literatura, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros dioses, nuestras formas de vida. Los vamos a
transculturizar, los vamos a culturizar, les vamos a dar una nueva cultura, la cultura de Babilonia. ¿Está claro? Y vea cómo empieza el programa. Está tremendo esto. Vea cómo empieza este programa. ¿Qué dice el versículo 5? Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los crease en 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Qué hizo el rey? Les asignó una ración. Eso aparentemente no nos dice mucho, pero sí nos dice muchas cosas si lo analizamos conforme a la luz de la palabra. Hermanos, las dádivas del rey, escuche bien, son el primer paso para la deconstrucción en la vida de una persona o de una sociedad. Pues las dádivas llevan como efecto cambiar el corazón de la persona que lo recibe. Hacen que la gente se incline hacia la persona que les da. En otras palabras, se deben al que les dio. ¿Sí? Y si hay alguna situación no propia, no te preocupes, pero nos está dando. Oye, pero eso está mal, pero nos está apoyando. ¿No les suena algo por ahí? Ahora, no me crea a mí, ahí es donde hay algunos que a lo mejor me van a ver mal, pero mejor vea lo que dice la palabra. Porque no podemos sacar una verdad nada más de una situación. Pero la suma, dice el libro de Proverbios, la suma de tu palabra es verdad. Así que vamos a ver más textos. ¿Está de acuerdo? Ve lo que dice el libro de Proverbios. Acompáñeme, por favor. Atrás de Daniel, unos libros atrás, está el libro de Daniel. El libro, perdón, de Proverbios. En el capítulo 18, Proverbios capítulo 18, versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes, dice el texto. El hombre que da, se le va a ensanchar el camino. En otras palabras, se le van a hacer las cosas más fácil. Y delante de los grandes va a estar el hombre que da. Llegan al ministerio público, digo, no acá, en otro país, y oiga, no hay manera de agilizar el proceso, está muy lento. ¿Hay alguna forma? Sí, cómo no, de cómo va a ser la forma. Inmediatamente se le abre el camino. Y de repente usted ve que esa maquinaria obsoleta de justicia que está muy lenta, de repente empieza a trabajar. ¿Está conmigo? ¿Es verdad lo que dice Proverbios, sí o no? Es muy cierto. Te ensancha el camino. ¿Estás haciendo algo mal? Bueno, señor oficial, ¿cómo le podemos hacer? ¿Sí? Llegas a una dependencia de gobierno burócrata, lenta, y de repente las dádivas. ¿Está comprendiendo, hermanos? ¿Qué efecto trae la dádiva en el corazón del hombre? Vea lo que dice Proverbios más adelante. El libro de Proverbios es la sabiduría de Dios aplicada a diferentes circunstancias de la vida o a diferentes esferas de la vida. Proverbios capítulo 21, versículo 14. Vea lo que dice ese versículo. La dádiva en secreto calma el furor. O sea, lo va a calmar. Lo va a tranquilizar. Y el versículo el complemento del versículo dice: y el don en el seno, la fuerte ira. La dádiva en secreto calma. El pueblo está enojado. Hay que darles comida. Hay que darles dádivas para que no digan nada. Usted recordará en el tiempo de los romanos que se acuñó y qué dicho se dijo. Al pueblo hay que darle pan y circo. ¿Está de acuerdo? Y hermanos,
estoy empezando a caminar en la frontera y en lo que muchos han dicho es que, hermanos, no es bueno en la iglesia hablar de política, pero la política en sí no es mala. Los malos son los que han hecho esa política mala. ¿Está de acuerdo? Entonces, es muy importante. Es más, se han retirado los buenos de la política y han dejado a los malos, y por eso hoy vivimos circunstancias terribles en nuestra sociedad. Entonces, no se vaya usted a espantar. Mira, en los Estados Unidos, cuando llegaron a colonizar por ahí de los años 1700 en adelante o antes todavía, llegaron unos hermanos en Estados Unidos que les llamaban los puritanos, hermanos que venían de Inglaterra, de la línea reformada, digámoslo así, y llegaron ellos a colonizar y establecer principios de gobierno en los Estados Unidos. ¿Sabe de dónde surgió la buena democracia en los Estados Unidos? De los cristianos, de la iglesia. ¿Sabe cuál es la herencia de los hermanos reformados que hicieron en Estados Unidos? Ellos crearon los tres poderes. De ahí viene el asunto. Los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Lo que se le llama los pesos y los contrapesos. ¿Y sabe cuál fue la razón primaria por la cual los hermanos establecieron eso? El principio que les regía a ellos es que todos los seres humanos tendemos a hacer lo malo, que somos pecadores. Ante la gran necesidad de nosotros como pecadores, no es propio que resida en un ser humano todo el poder. ¿Por qué? Porque se va a entorpecer. Y es bueno crear esos pesos y contrapesos. ¿Está comprendiendo? Entonces, cuando a uno que se siente todopoderoso llega a la Suprema Corte, cálmate. Y otro, no, a ver, estamos para ello. Hermanos, al pueblo, a los gobernados, nos conviene que existan esos. Pero eso nuestros hermanos cristianos lo hicieron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe quiénes hacían política en los Estados Unidos en aquellos años? Los pastores, los reverendos, la gente que tenía cierto prestigio en la sociedad y cierto testimonio. Hoy es al revés, en nuestro país es al revés. ¿Sí o no? ¿Quién es el más malo? A ese hay que ponerlo político. Pero deberíamos de empezar desde ahí nosotros. Tengo un hermano que posiblemente va para ser postulado para una diputación federal. Le dije, hermano, le voy a platicar un secreto que le dije. Cuando llegues, procura establecer una iniciativa de ley en la que todo aquel ciudadano que quiera ser votado y que quiera gobernar necesita pasar por un examen propio y correcto que permita ver que tiene las capacidades y las facultades, que tiene la experiencia, que tiene la ética, que tiene la moral. Hermano, desde ahí está el problema. ¿Estamos de acuerdo? Y vea lo que sucedió acá. Regresando, para que no nos vayamos, vamos a regresar al texto. Proverbios 21, las dádivas. Vea lo que dice el libro de Eclesiastés, hermano. Adelante, Salomón escribe el libro de Eclesiastés, que es también sabiduría de Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Está muy claro ese texto. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas, ¿qué dice? Corrompen el corazón. ¿Qué hizo Nabucodonosor con estos hombres? ¿Ya va comprendiendo ahora? A la luz de estos textos que acaba usted de leer en su Biblia o en la pantalla, ¿qué hacen las dádivas, hermano? Corrompen el corazón, lo abren el camino de aquel que quiere. ¿Estamos? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Hay que darles de la comida del rey. Hay que darles de la mesa real, para que se deban ¿a quién? A mí. Para que todo lo que ellos tienen vean que es de parte mía. ¿Estamos comprendiendo? Y ellos le guarden cierta fidelidad. Esto es lo que en un momento determinado manejaba Nabucodonosor. Hermanos,
¿Qué otro programa hubo? El cambio de nombre. ¿Sí? Le cambiaron los nombres. Por ejemplo, nada más por darle un dato. Daniel significa Dios es mi juez. Le pusieron Belsasar, que significa Beel protege tu vida. Era un dios babilónico que se llamaba Marduk, el principal dios del panteón. Eso significaba Belsasar. Hacía alusión a ese dios. Ananías, el Señor me ha mostrado gracia, eso significa. Le pusieron Sadrach. Mandato de Hacuc, que era un dios mesopotámico. ¿Sí? A Misael, ¿quién como Dios? Eso significa. ¿Qué le pusieron? ¿Quién como Hacuc? Como ese dios mesopotámico. Eso significa Mesac. Azarías, el Señor ha ayudado. A Abed-nego le pusieron a él, que significa servidor del dios Nebú o Nabú, de donde proviene el nombre de Nabucodonosor, que era el nombre de un dios mesopotámico. ¿Qué están haciendo? ¿Le están cambiando los nombres? ¿Sabe qué significaba cambiar el nombre? Siempre que los reyes que vencían a otra nación agarraban a la gente y les cambiaban el nombre como señal de que tú me perteneces ahora. Tú eres mío. Tú te debes a mí. ¿Y cuál era la razón? Cada vez que le iban a llamar a Daniel, le iban a llamar, en lugar de decirle Dios es juez, le estaban mencionando al Dios del panteón, al Dios de la muerte. Esa era una manera de cómo se deconstruía. Y hoy, hermanos, estamos viviendo en una sociedad donde se está deconstruyendo los valores, pero vuelvo a repetir, auspiciados por el mismo gobierno. Importante. Y esto es necesario que nosotros hablemos. Y esto es necesario. Y hermanos, ¿qué está pasando? Es que nos da, eso no importa. Es que eso no importa. Es que debemos, muchos cristianos de manera impropia, incorrecta, dicen es que tenemos que estar sujetos a nuestra autoridad. ¿Así dice el texto? Amén. ¿Está conmigo, hermano? O ya ¿dice el texto eso, sí o no? Mire, hermano Alfonso, desde acá nos está mirando. ¿Qué dice su iglesia? El texto dice que sí. Pero nada más le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo bíblico de lo que dice la palabra. Sí dice que debemos estar sujetos a nuestra autoridad, porque esa autoridad ha sido establecida por Dios. Y el que se opone a lo establecido por Dios resiste. Y el que resiste esa autoridad, dice, acarrea condenación para sí. Hasta ahí está bien. Pero en el libro de Romanos, donde está ese texto en el capítulo 13, sigue hablando, y es ahí donde a muchos cristianos se les olvida lo que dice lo demás de este libro. Rápidamente vamos al libro de Romanos en el capítulo 13. Está en el Nuevo Testamento. Si usted no es diestro, está en la pantalla. Romanos 13. Ya leímos el versículo 1, ya se los di, el 1 y el 2. Ahora vea lo que dice el 3, es el complemento para que la suma de su palabra nos dé luz. Dice así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Está claro ahí? Piensa en nuestro gobierno. ¿Ha infundido valor al que hace el bien o al que hace el mal? Se lo dejo de tarea. Júzguelo usted conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi dicho. Vea más lo que dice. Dice, vuelvo a leer, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el mal, sino al malo. Entonces, ¿no hay que darle abrazos? No. ¿Estamos de acuerdo? Se ha abierto una ventana y una
compuerta enorme para maldad y la iniquidad con ese tipo de política antibíblica. ¿Está de acuerdo, hermano? Y yo estoy parado con toda la firmeza del mundo porque estoy parado en el texto, en la verdad y en la palabra de Dios. Punto, se acabó. ¿Sí me explico? Vea lo que dice el texto, júzguelo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque el servidor, porque es servidor de Dios, la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Está claro? Si tú haces lo malo, teme, porque la autoridad debe estar puesta y está puesta por Dios, porque no en vano lleva la espada. O sea, no la lleva aquí la espada y al malo lo ve y en lugar de usar la espada, dice el texto, ¿qué hace? Le va a dar un abrazo. Ya se va dando cuenta, hermano, en qué estamos metidos. Bíblicamente yo le estoy diciendo lo que la palabra de Dios ordena. Y aquí está el texto. No, pues dice ahí el texto, pues es servidor de Dios, vengador para abrazar al que hace lo malo. No dice eso. Para castigar al que hace lo malo. Punto. Pero hermano, lo dijo, no me interesa. Es un hombre que va a dar cuenta. Pero lo dijo el gran rey, no me interesa. Punto. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces, la iglesia ha estado siempre sumergida. Escuche bien, hermanos. Le voy a decir algo. La verdadera iglesia ha tenido siempre un confrontarse con, muchas veces con la autoridad, con el gobierno, y a veces se vive un estatismo. Escuche bien, le voy a explicar esto. Un estatismo perverso, voraz. ¿Qué es el estatismo? En la que el Estado se quiere hacer Dios y soberano y rey y quiere mandar sobre tus hijos, sobre tus posesiones, sobre tus cosas, cuando la palabra de Dios no lo dice así. Punto. ¿Estamos? Y entonces se crea una situación donde un estatismo donde se crean leyes impropias, aberrantes. ¿Para qué? Para impulsar la maldad, la iniquidad y la perversidad. ¿Qué hizo? Y quiero ir terminando con Daniel. Quiero ir cerrando. ¿Qué hizo Daniel? Regresemos al libro de Daniel. Usted ya lo leyó, pero quiero puntualizar algunas cosas más. Daniel, cuando se da cuenta, preste un momento de atención, cuando se da cuenta por la sabiduría que tiene de parte de Dios y del Espíritu Santo, de todo esto que está sucediendo de manera espiritual y de que cómo quieren llevarlo a cambiar a su Dios, a su nación, a su pueblo, él toma una decisión. Y el versículo 8 nos dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Cristo en estos días, hermano, hermana? Propóngase en su corazón no contaminarse. ¿Cómo podemos también? Daniel propuso. Daniel tuvo una disposición de corazón para no contaminarse. Daniel tuvo, en otras palabras, tuvo un propósito en su corazón para no contaminarse. Vemos cómo la palabra de Dios nos hace y nos exhorta a esto continuamente, que nos guardemos de toda esta situación. Hermano, viene la embestida. La iglesia un día va a tener que definir, como un día los apóstoles se levantaron a predicar y las autoridades le dijeron, no puede usted predicar. ¿Sabe qué dijeron los apóstoles? Lo siento, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Va a llegar ese momento. Hubo un pastor, estando en una conferencia en los Estados Unidos, un pastor que predica a muchos pastores, le recomendó a los pastores de habla hispana,
Oiga bien lo que le voy a decir. Les dijo, preparen a sus iglesias para sufrir, pero para sufrir dignamente. Aquellos cristianos que vivan una vida piadosa y que vivan apegados a la verdad de Dios van a tener una confrontación con toda esta iniquidad y con toda esta maldad, pero Dios le va a dar la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Vea lo que dice el texto, versículo siguiente, versículo 9. Cuando Daniel se propuso, ¿qué hizo Dios? Dios dispuso. Amén. Hermanos, esa es nuestra garantía en estos tiempos de oscuridad y de maldad. Usted propone en su corazón obedecer, amar y servir a Dios, Dios le va a dar gracia, Dios le va a dar esa buena voluntad, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a apoyar y nos va a seguir dando la gracia. Amén. Hubo un hombre que dijo, en muchas ocasiones, como en el comunismo, como en el oscurantismo, la iglesia ha sido perseguida, se han replicado las campanas, se ha visto el cortejo fúnebre que ha dicho la iglesia va a morir. Se ha proclamado y han dicho la iglesia está muerta. Pero han llegado al lugar. ¿Y qué ha pasado? No han encontrado el cuerpo. La iglesia no va a morir. La iglesia va a prevalecer. Porque Cristo Jesús la sostiene, porque las puertas del Hades y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Escuche bien, porque Él es el que la edifica, porque Él es el que la guarda, porque Él es el que la cuida, porque Él es el que está velando por nosotros, porque Él es el que está intercediendo por nosotros. Así que mi hermano, amigo, yo le animo en este día a que usted hoy disponga su corazón para amar y para servir a Dios y ser fiel. Este corazón que a veces es rebelde, testarudo, no sé si estoy hablando nada más de mí o a lo mejor usted dice amén. Usted le da un like y dice yo soy ese. Este corazón a veces desobediente, que se revela, que a veces no se quiere sujetar, que a veces quiere negociar la palabra de Dios. Hermanos, que hoy usted pueda disponer su corazón a decirle, Señor, aquí estoy. Señor, tú reinas como cantábamos hace un momento. Tú gobiernas. Señor, yo quiero disponer mi corazón. Dame la gracia. Hubo un hombre que se llamaba Agustín, le decía a Dios, pídeme todo lo que quieras, pero dame, Señor, todo lo que me pidas. Amén. Usted también dígale, Señor, pídeme todo lo que quieras, Señor, pídemelo. Obediencia, Señor, ayúdame a ser obediente. Señor, santidad, Señor, ayúdame a ser santo. Dígale a Dios, Señor, pídeme todo lo que tú quieres, pero dame todo lo que tú me pides. Importante, Daniel dice la palabra que cuando fueron revisados y fueron analizados, fueron vistos como 10 veces mejores que ellos. Hermanos, el libro de Daniel nos relata y nos hace ver la fidelidad de unos hombres en momentos difíciles, sobre todo con la autoridad. El rey Nabucodonosor, más adelante, capítulo 3, usted va a leer en su casa, levantó una estatua de oro y mandó a adorarla. Y se levantó Sadrach y Mesach y dijeron, no la vamos a adorar. Y llegaron y lo reportaron y dijeron, aunque nos maten, mira, Dios nos puede librar del horno de fuego en el que tú nos quieres echar. Pero si Dios no nos libra, no hay problema. Ahí Dios ha decidido que ahí nos vamos a morir. Pero Dios tiene poder para liberarnos. Pero sabe una cosa, rey, que no nos vamos a postrar ante tu imagen. Y esos hombres fueron fieles y Dios los rescató en el horno de fuego. Dios los dice la palabra que cuando estaban en el horno de fuego y había sido calentado grandemente y los aventaron, no se quemaron. Y no nada más eso, que de repente el rey Nabucodonosor vio, dice, oye, no aventamos 3 y son 4 los que están ahí. Sí, son 4. Era el Hijo del Hombre, era Jesús que estaba ahí. Y Jesús va a estar en medio de nosotros para darnos el poder y para darnos la gracia y la capacidad.
Y más adelante dice la palabra que el rey Darío promulgó una ley, dijo, donde nadie podía adorar a Dios. Nadie podía orar a Dios. Llegaron unos sátrapas que querían y le tenían envidia a Daniel. Y dijeron, ¿cómo lo destruimos si es un hombre íntegro? Si es un hombre fiel a Dios. Dijo, vamos a crear una ley donde nadie puede orar ni adorar a otro Dios. Y la crearon y el rey la firmó, Darío. Y cuando la firmó, Daniel no se preocupó. Daniel dice la palabra que llegó y abrió su ventana. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día, hermanos? 3 veces. Y se levantó Daniel, dice la palabra, usted lo puede leer ahí en el capítulo 7. Y dice que abrió sus ventanas y empezó a orar. Y lo vieron. Y fueron con el rey y le dijeron, rey, aquí está, mátalo. Y al rey le dolió, dijo, ¿por qué hice esta ley? Pero ¿sabe qué le dijo Darío? Le dijo a Daniel, yo sé que tú eres inocente y que el Dios al que tú sirves te va a librar de los leones, te va a librar. Y dice la palabra que Dios mandó un ángel cuando aventaron a Daniel y que estaba en el pozo de los leones. Y el ángel le tapó el hocico a los leones y no le hicieron nada. Y al otro día llegó el rey Darío, Daniel, Daniel, el Dios a que tú sirves te ha librado. Y Daniel le dijo, sí, aquí estoy. Porque Dios me tuvo por inocente y Él me ha librado. Hermanos, Dios es fiel cuando nosotros disponemos nuestro corazón para serle fiel, para amarle y servirle con todo nuestro corazón. Póngase de pie y haga un voto hoy delante de Dios de fidelidad, de compromiso. Cierre sus ojos y si usted ha estado batallando con esta fidelidad, si ha estado luchando en su corazón, si ha sido infiel, hoy arrepiéntase.